Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que bueno, nada, un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Jujutsu Kaisen. Convertirse en el más fuerte como Yuji Itadori. Autor. Teji Hitsugui. Capítulo 126. Chapter 126. Energía maldita inversa. ¿Cuándo la dominó? Se preguntó Kenjaku con genuina sorpresa. Sus ojos recorrieron el estado de Itadori, ahora completamente curado de las heridas de sus batallas anteriores. Las vendas de sus brazos se habían soltado, dejando al descubierto una piel sin cicatrices. Fue una verdadera sorpresa cuando Itadori apareció ante él. Kenjaku estaba seguro de que Leviatán lo derrotaría, pero parecía que el joven hechicero era incluso más capaz de lo que el maldito había creído inicialmente. Su producción de energía maldita era mayor que en su último encuentro, y su control aún más refinado. Kenjaku había comparado el crecimiento de Yuji con el de Satoru, asumiendo que, aunque la evolución de Itadori fuera absurda, no podía compararse con la de Gojo. Pero estaba equivocado. Yuji Itadori había sido un hechicero por menos de un año, y en ese corto tiempo, había alcanzado alturas que la mayoría de los hechiceros solo podrían soñar. Dado eso, sin importar cuán absurdo pareciera, Kenjaku se encontró incapaz de negarlo. El talento de Yuji Itadori superó incluso al de Satoru Gojo. Carecía de experiencia, claro. Pero el peligro que representaba era innegable. Si había crecido tanto en tan solo unos días, ¿qué pasaría si tuviera un mes más para fortalecerse? El mero pensamiento irritó a Kenjaku. Había sido suficientemente problemático eliminar a un solo Satoru Gojo. No tenía intención de lidiar con un segundo. Entrecerrando los ojos, Kenjaku suspiró y levantó las manos en posición defensiva. Tenía que acabar con esto ya. Itadori se había desviado demasiado de su papel previsto. Kenjaku no permitiría que un extraño arruinara sus planes. Perder una parte significativa del poder de Sukuna sería lamentable, pero sin duda este era el mejor curso de acción. Para que sus planes sigan adelante sin obstáculos y mataría a Yuji Itadori. Aunque fuera su propio hijo y recuerdos. Su mirada se desvió hacia arriba como absorto en sus pensamientos. Momentos que sin duda había disfrutado durante su estancia en el cuerpo de Kaori Itadori. Pero volvió a la realidad cuando un puño voló hacia su cabeza. Kenjaku se inclinó, esquivándolo antes de saltar hacia atrás para crear distancia. Oye, no sé qué estabas pensando, pero la cara que pusiste fue repugnante. Itadori apretó el puño, fallando por poco la cabeza de Kenjaku. Sus ojos ardían de hostilidad mientras el maldito se retiraba. Oh, Kenjaku parpadeó y luego sonrió con suficiencia. Solo estaba recordando. Interrogación de cierre. El rostro de Itadori se retorció en confusión, pero sintiendo que intentar descifrar sus palabras sería un desperdicio, simplemente se encogió de hombros. Este tipo es un bicho raro. Con ese pensamiento, Itadori respiró profundamente, levantando las manos frente a él, listo para bloquear si Kenjaku cerraba la brecha. La hostilidad entre ellos, previamente atenuada por el reconocimiento mutuo de su fuerza, se intensificó, señal de que la batalla estaba a punto de escalar. A partir de ese momento, cada herida infligida se convertiría en un factor decisivo, lo que podría invertir sus roles. Con mortal seriedad, los dos se prepararon para luchar a matar. Una batalla entre padre e hijo, cada uno confiado en su victoria.
En la cámara donde Tengen retenía a los hermanos de la pintura de la muerte, Yuki suspiró al sanar por completo. Su mirada, que antes estaba fija en sus antebrazos heridos, se posó en el rostro dormido de Choso, con una leve sonrisa dibujada en sus labios. ¿Aliviado de seguir vivo para poder seguir vigilándolo? Sus ojos se entrecerraron irritados al oír la voz de Tengen. Se giró y vio al ermitaño de pie en la entrada de la habitación. He notado cómo lo observas. Yuki chasqueó la lengua. No es que lo esté ocultando. Si me interesa a alguien, lo dejo claro. Bueno, yo no estoy aquí para pedirte consejos de amor, Tengen. Solo dime, ¿cómo está el niño? Tengen apretó los labios ante la interrupción, pero no mostró ninguna ofensa. En cambio, se encaró a la pared, donde una ventana se abrió para revelar la batalla entre Itadori y Kenjaku. Yuki observó en silencio, sorprendida por lo bien que Itadori manejaba las oleadas de maldiciones y dominaba el combate cuerpo a cuerpo. El repentino Uzumaki la sobresaltó, pero al ver que el rostro del chico sanaba, exhaló aliviada. ¿Qué posibilidades tiene? Se mordió el pulgar, la ansiedad se apoderó de ella mientras los dos luchadores se evaluaban mutuamente. Ahora que está completamente recuperado, diría que un 50%. Eso suponiendo que Kenjaku aún sienta las secuelas del destello negro. ¿Qué pasa si me uno ahora? Tengen dudó. No sé qué planea. Me pidió que te mantuviera fuera de la pelea, así que no puedo responder. Ya veo, Yuki observaba con curiosidad, preguntándose qué tendría en mente el chico. Una carta oculta, entonces, por mucho que le molestara quedarse de brazos cruzados, lo mejor era esperar a ver qué hacía Itadori. Si estaba tan seguro, tendría que confiar en él. Además, si las cosas iban mal, siempre podía intervenir. Por ahora, este era el mejor escenario posible. Sin escapatoria, Kenjaku tendría que soportar lo que Itadori hubiera preparado. E incluso si sobreviviera, ella estaría allí para detenerlo. Auge. Un mar de lava surgió del suelo, abalanzándose hacia Kenjaku, quien rápidamente invocó una maldición como escudo. El calor amenazaba con quemarle la ropa, pero una fina capa de energía maldita lo protegió de quemaduras graves. La lava cubrió el terreno a su alrededor, obligándolo a invocar otra maldición bajo sus pies para evitar el suelo fundido. Intenta limitar mi movimiento, observó Kenjaku, observando el abrasador campo de batalla. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, pero se desvaneció cuando sus reflejos lo salvaron de una ráfaga de fuego con un salto. Silbido. Girándose en el aire, vio a Itadori cargando hacia él. Kenjaku apretó los dientes al sentir un tajo que le partía el pecho, justo antes de que el hechicero se estrellara contra él, con un puñetazo en la guardia que lo envió al suelo como una bala. Swoosh. Swoosh. Itadori agitó su puño, frustrado por no haber lanzado otro destello negro, y desató una lluvia de cortes contra los escombros donde yacía enterrado Kenjaku. Kenjaku era astuto y adaptable. Itadori no le daba ni un segundo para pensar. Con innumerables técnicas a su disposición, podía dominarlo. Así que, tras variar la intensidad de sus cortes, terminó con una ola de llamas que devoró los escombros por completo. Sintió que sus reservas se agotaban. No era agotador, pero lo volvía cauteloso. Si quería expandir su dominio más adelante, no podía luchar como un solo artillero. Su maldita producción de energía era monstruosa, pero sus reservas, incluso después de consumir los dedos de su cuna, aún eran insuficientes. El silencio dominaba el campo de batalla. Itadori mantenía la guardia alta, con la vista fija en los escombros. Un ataque así habría matado a la mayoría de los hechiceros o maldiciones, pero sería un ingenuo si incluyera a Kenjaku en esa categoría. Si alguien podía sobrevivir, era el usuario de la maldición que una vez resistió un agujero negro literal en otra línea temporal. Así que incluso sin sentir la energía de Kenjaku, Itadori se mantuvo alerta, con su mirada aguda escaneando el área. En términos de poder puro, Kenjaku no fue el primer nombre que me vino a la mente. No se comparaba con leyendas como Gojo, Sukuna o incluso el propio Itadori. Sin maldiciones poderosas a su disposición, solo tenía la expansión de su dominio y una colección de maldiciones mediocres o débiles. Y eso era lo que hacía a Kenjaku tan peligroso. Sus milenios de experiencia en batalla y su astucia eran amenazas por sí mismos, pero desconocer qué maldiciones aún conservaba podía llevar a un revés fatal, uno que Itadori debía evitar a toda costa. La serpiente gigante probablemente estaba bajo el control de Kenjaku, junto con la maldición que manipula el viento y la parecida de Ganesha. Itadori esperaba que esta última estuviera muerta.
3 poderosas maldiciones que, si se usaban juntas, serían una pesadilla. Pero las 3 habían desaparecido. Itadori había dividido a una y robado la técnica de otra. Entonces, con ellos fuera de escena, ¿y qué carta le quedaba todavía a Kenjaku? A Itadori se le ocurrieron varias posibilidades. Kenjaku no debía saber que podía sobrevivir a un dominio de impacto garantizado, así que usarlo habría sido la solución más rápida. Pero como no lo había hecho, solo quedaban 2 opciones. O Kenjaku todavía no lo tomaba en serio, poco probable, dada la impaciencia del usuario de la maldición por terminar con esto, y o estaba escondiendo una última maldición para el momento perfecto. Y ese pensamiento inquietó a Itadori. Se sentía como si caminara por la cuerda floja. Un paso en falso y caería al abismo. ¡Qué irritante! Con un suspiro de frustración, Itadori se cruzó de brazos, esperando aún el siguiente movimiento de Kenjaku. Oye, dudo que mueras por eso. Muéstrate ya. ¡Qué tedioso! Los escombros se movieron al oír la voz de Kenjaku. Una mano emergió, apartando los escombros. Su ropa estaba rasgada y ensangrentada, pero no se veían heridas graves. Sacudiéndose el polvo de los hombros, hizo crujir su cuello con una calma inquietante. Irradiaba arrogancia, y sus ojos petulantes insinuaban que el ataque anterior no había sido más que una molestia. Pero Itadori sabía que no era así. Tras una intensa lucha, un destello negro y múltiples usos de energía maldita inversa, era imposible que saliera ileso. Además, el agotamiento le recorría el alma. La mirada de Itadori lo atravesó, viendo heridas que su cuerpo ocultaba, pero su alma no podía ocultar. Esa mirada hizo que el ojo de Kenjaku se contrajera con irritación, e Itadori sonrió. Pensar que habías llegado tan lejos en tan poco tiempo, estoy impresionado, muchacho. Sus palabras, aunque cargadas de veneno, tenían un toque de sinceridad. Itadori levantó una ceja, golpeándose el bíceps como si estuviera considerando cómo responder. ¿Y qué? ¿Intentas ganar puntos de padre? ¿O debería decir, madre? Los ojos de Kenjaku se abrieron de par en par, claramente sorprendido. Mientras tanto, Yuji soltó una risa seca. Incluso alguien como Kenjaku podía sentirse incómodo al enfrentarse a su pasado. Pero, contrariamente a lo que esperaba Itadori, Kenjaku simplemente negó con la cabeza con una sonrisa divertida, completamente indiferente. No pensé que recordarías cosas tan lejanas. Es una pena que las cosas hayan resultado así. Itadori se burló. ¿Tú eres quien hace todo esto por qué? Curiosidad. ¿Y lo llamas una vergüenza? Después de milenios, ¿acaso puedes sentir algo? Su mirada era neutral, esperando la reacción de Kenjaku. El silencio se prolongó hasta que Kenjaku finalmente suspirara. Nada de lo que diga te hará cambiar de opinión, así que esta conversación es inútil. Alzando las manos, con la energía maldita arremolinándose a su alrededor, su voz se volvió gélida. Terminemos con esto. Ya he perdido suficiente tiempo contigo. Una sonrisa penetrante iluminó el rostro de Itadori mientras la energía maldita lo envolvía como un manto. Por fin llegamos a un acuerdo. Nada de lo que digas cambiará lo que estoy a punto de hacerte. Kenjaku se encogió de hombros, imperturbable. Ya veremos, hechicero. Una mano surgió del suelo junto a Kenjaku, con los dedos clavándose en la tierra mientras el resto de su cuerpo emergía. La nueva presencia alteró la atmósfera. La energía maldita pareció disiparse del aire mientras la figura se elevaba, alcanzando más de 2 metros de altura. ¿Cuánto puedes soportar, Yuji Itadori? El desafío de Kenjaku quedó en el aire mientras los ojos de Itadori se fijaron en el recién llegado, buscando secretos detrás de este enemigo final. Allí estaba. La carta del triunfo que Itadori estaba esperando. Reflexiones de los creadores. El Hyuhitsugu y el Hyuhitsugu. A modo de comparación, tengamos en cuenta que cuando se trata de reservas de energía malditas, Sukuna, Yuta, Gojo Itadori tiene grandes reservas, pero incluso comparado con Gojo, que tiene las reservas más bajas, Itadori solo tendría alrededor de 2/4 del total de Gojo. Itadori nació con un dedo sellado en su cuerpo, lo que lo convierte en un receptáculo y futuro jugador del juego de la matanza, pero más allá de eso, no tiene ningún propósito más que limitar al propio Yuji. Mientras que para Sukuna, Itadori es una prisión, para Itadori, Sukuna es un limitador. Comentario 19. Votar 2 restantes. Capítulo 127. Chapter 127. Discord.gg Weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con antelación, aquí está mi Patreon. 10 más capítulos.
dp@treon.com o el link del Jiu-Jitsu también puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la playa. Espero que disfrutes la lectura. Umibozu. Una criatura aterradora del folclore japonés que acecha a los mares y a los pescadores. Descrito como un monstruo mítico con poderes más allá de la imaginación, capaz de hundir barcos con un simple movimiento de su brazo. Yuji conocía la leyenda. Incluso recordaba haber leído sobre la criatura como una maldición exterminada por los generales del vacío. Pero parecía Ibam. Y había renacido después de milenios. Al alzarse el cuerpo de la maldición tras un Kenjaku engreído, su grotesca figura se reveló. Con más de 3 metros de altura, sus brazos eran anormalmente largos, sus dedos se arrastraban por el suelo, sus proporciones distorsionadas incluso para su altura antinatural. Su piel, completamente negra, tenía una textura inquietante, como si estuviera moldeada a partir de algas vivas. Pero esos no eran sus rasgos más inquietantes. Su rostro, cubierto de una textura retorcida y cambiante, solo tenía 2 hoyos huecos donde deberían estar los ojos. Una luz blanca fantasmal brillaba desde dentro. Una luz que inquietó a Itadori, haciéndole evitar su mirada. Últimamente he estado luchando contra muchas maldiciones relacionadas con el océano, reflexionó, exhalando bruscamente mientras se preparaba para enfrentarse a este nuevo enemigo. Sin conocer sus habilidades, dudó en atacar. Normalmente, no le temería a un enemigo desconocido, pero esta era la carta de triunfo de Kenjaku. Lo último que podía permitirse era la imprudencia. Tenía que ser cauteloso y atacar con decisión cuando llegara el momento. Itadori sabía que esta era una oportunidad única. Si Kenjaku escapaba de esta batalla, desaparecería como una rata. Y para cuando reapareciera, Itadori podría no estar vivo para detenerlo. Sus descendientes podían ser fuertes, pero él se negó a cargarlos con esta lucha. Él mismo lo acabaría. No importa el costo. Itadori retrocedió al ver los ojos brillantes de la maldición clavados en él. Kenjaku se cruzó de brazos, contento de observar. ¿Quieres ver quién tiene las mejores cartas? Yuji sonrió, apretando los puños mientras adoptaba una postura ofensiva. Me parece bien. Muéstrame lo que tienes. Kenjaku sonrió con suficiencia. Ese era el espíritu de un hechicero de Jujutsu. Como quieras, hechicero. Con un movimiento de muñeca, desató la maldición, que explotó hacia Itadori como una bala. Rápido. Itadori apenas esquivó el ataque de su garra, reapareciendo tras él como un borrón. Pero no lo suficientemente rápido. Su puño ardía con energía maldita mientras lo dirigía hacia la espalda de la maldición. PFF. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre, pero justo en el momento en que su puñetazo debería haber impactado, la maldición se derritió en el suelo, y su puño golpeó el aire. El suelo se onduló como agua antes de solidificarse de nuevo. Como la maldición del bagre. Miró a Kenjaku con enojo, quien observaba con interés distante. Pero no hay ilusión, así que no puede manifestar un dominio incompleto para atrapar a otros. Sus músculos se tensaron. Si ese es el caso, puedo luchar contra ambos sin temor a quedar atrapado. Justo cuando se preparaba para abalanzarse, sus ojos se abrieron cuando unos dedos enormes se enroscaron alrededor de su pierna y el suelo se ablandó debajo de él. ¡Mierda! Levantó una mano para cortar, pero un tirón brutal lo arrastró hacia abajo en un instante. PFF. Se escuchó el sonido del agua, seguido de un silencio ensordecedor. Kenjaku observó el suelo, ahora firme, asintiendo con aprobación. Eso fue rápido. Esperaba más resistencia. Se encogió de hombros con sorna, sacando la lengua. Bueno. Mientras tanto, con Itadori en el momento en que lo hundieron, su boca se cerró de golpe mientras una oscuridad acuosa y densa lo engullía por completo. Sus ojos se esforzaron por adaptarse, pero solo una oscuridad infinita lo rodeaba. Se obligó a no respirar, sin saber siquiera qué era esa agua. Sus brazos se movieron instintivamente, como si nada. Hasta ahora, no se sentía diferente a ahogarse en un lago. Pero si su enemigo lo trajo aquí, tenía que haber una trampa. Quizás la maldición se fortalecía bajo el agua. Plausible, pero tendría que comprobarlo. Y su oponente parecía ansioso por responder. Itadori se giró mientras el agua se agitaba tras él, con la mirada perdida en la oscuridad. ¿Jugando al escondite? Al darse cuenta de que la oscuridad solo lo convertía en un blanco fácil, cerró los ojos. El pecho le ardía mientras su temperatura corporal se disparaba, haciendo hervir el líquido a su alrededor. Pero ese no era su objetivo.
Tras unos segundos de intenso calor, su cuerpo brilló, iluminando el vacío. Y cuando su visión se aclaró, encontró esos mismos ojos brillantes mirándolo fijamente pero ahora en una escala monstruosa. La maldición se alzaba a más de 40 metros de altura, y su mano colosal golpeó a Itadori como si fuera un insecto, enviándolo a estrellarse más profundamente en el abismo. ¿Me arrastró hasta aquí solo para hacerme gigante? Itadori escupió sangre, tratando de estabilizarse. Entonces notó algo extraño. No me falta el aliento. Y no me cansa la vista por la presión. Parpadeó. A menos que, y para probar una teoría, abrió la boca e inhaló el agua deliberadamente. Y sin asfixia. Sin molestias. Nada. Claro que sí. Sonrió, dándose cuenta. La maldición de la serpiente. Lo olvidé. Le robé sus poderes cuando Amarok la devoró. Su preocupación anterior, el oxígeno, ya no le servía. Podía luchar indefinidamente. Mala suerte, Kenjaku. Su sonrisa se amplió cuando se fijó en los enormes ojos blancos de la maldición en la distancia. Resulta que yo soy el que tiene las mejores cartas. La maldición volvió a girar, su palma golpeó hacia él con una fuerza aún mayor. Auge. El puño de Itadori lo impactó de frente, el impacto destrozó la mano de la maldición y envió a Itadori patinando hacia atrás. La maldición no se inmutó, pero sus ojos brillantes parpadearon con sorpresa mientras su carne se carbonizaba. ¿Qué tal ese sabor, cabeza de alga? La voz de Itadori se confundió bajo el agua, pero la maldición lo oyó justo antes de que su otro puño le estallara en la cara. Silbido. Itadori esquivó otro golpe y luego se impulsó como un torpedo hacia la cabeza de la maldición. Pero un Mibozuno se sorprendió. Sus ojos brillaron, concentrándose en dos focos que fijaron a Itadori en su lugar. Al instante, su mente se llenó de gritos. Cadáveres ahogados se materializaron a su alrededor, con sus ojos hundidos, acusadores. Una migraña le partió el cráneo. Visiones de desesperación amenazaban con destrozar su cordura. ¿Agresión mental? ¿Parálisis? Apretó los dientes. El entorno está amplificando sus técnicas y no se trataba solo de tamaño. El dominio incompleto de la maldición lo potenciaba todo. Y el dolor seguía creciendo. Pero Itadori no se quebró. La maldición levantó su mano para asestar el golpe mortal, solo para detenerse cuando el agua alrededor de Itadori tembló. Después de todo, y había devorado al leviatán. ¡Bam! Una onda expansiva se hundió en el pecho de la maldición, y su luz parpadeó al liberarse Itadori. La colosal maldición se tambaleó, agitando los brazos para detener su impulso. La sangre goteaba de la nariz de Itadori, pero su sonrisa era feroz. El ataque mental lo había agotado, pero ahora, finalmente entiendo cómo funcionan los poderes de la serpiente. Levantó la mano y el agua obedeció, arremolinándose alrededor de sus dedos como un sabueso leal. Esta cosa ya está en mi palma. Con la autoridad del leviatán sobre las profundidades, Itadori ya no era el rival en este reino hostil. Él era el gobernante. Y este maldito tonto aprendería eso de la manera más difícil. Era hora de mostrarle a esta alga gigante exactamente quién era. El dios demonio no temía a nadie. Comentario 19. Votar 2 restantes. Capítulo 128. Chapter 128. Con pasos suaves y expresión tranquila, Kenjaku atravesó la tumba con indiferencia. Sus heridas, previamente visibles, sanaron rápidamente, y su energía maldita se recuperó a un nivel aceptable. Una batalla difícil, tuvo que admitirlo. Su hijo había sido un oponente formidable, y era una verdadera lástima que tuviera que terminar así. Solo esperaba que el cuerpo del niño permaneciera lo suficientemente intacto para poder realizar un intercambio en el futuro. Puede sonar arrogante, pero Kenjaku confiaba en que el Umibozu sería suficiente para derrotar a su hijo, sobre todo considerando que había sido arrastrado al dominio incompleto de la maldición. Incluso Kenjaku habría tenido problemas en ese entorno. Por eso ni siquiera se preocupó y simplemente se dirigió al lugar donde debería residir el cuerpo físico de Tengen. Un gran acto de apertura, Kenjaku tuvo que admitirlo. Hacía mucho tiempo que no lo arrinconaban así. Pero al final, como era de esperar, el único que quedó en pie fue él. ¡Ey! Kenjaku se detuvo al oír una voz a su lado, lo que le hizo girarse y ver a Tengen allí de pie, con los brazos cruzados. Su expresión era extraña, pero la irritación y el miedo eran evidentes. Aunque en ese momento Tengen era más una maldición que un humano, su preocupación por el futuro de los hechiceros era genuina.
Así que ver a Kenjaku llevar a uno de sus hechiceros más talentosos a un lugar desconocido lo inquietó profundamente, sobre todo porque ese hechicero era el único que, en teoría, podría ocupar su lugar como maestro del Jujutsu. Incluso si Kenjaku lo absorbiera, mientras Itadori siguiera vivo, el futuro aún tenía una oportunidad de brillar, pero si Itadori estaba muerto, ese sería el peor resultado posible. Y si Itadori realmente hubiera sido asesinado, entonces Tengen tendría que usar todo lo que estuviera a su disposición para derrotar a Kenjaku aquí y ahora. ¿Qué fue eso? ¿Qué le hiciste al niño? Kenjaku no respondió de inmediato. Dejó escapar un suspiro mientras hacía un puchero, claramente sin apreciar la presencia de su viejo amigo. ¿Qué hice? ¿No es obvio? Gané. El ermitaño entrecerró los ojos. No caería tan fácilmente. Puedes elegir creer lo que quieras. Kenjaku simplemente hizo un gesto con la mano, indicándole a Tengen que lo dejara en paz. De verdad que no me importa, pero no has venido solo a preguntarme eso, ¿verdad? Claro que no, después de todo me conoces, espetó Tengen con un dejo de veneno, algo realmente inusual para su personalidad normalmente tranquila e indiferente. Solo soy una distracción. Grieta. Cuando la barrera se rompió justo detrás de Kenjaku, un puño la atravesó, volando hacia la cabeza del usuario de la maldición como una bala. Pero para sorpresa tanto del atacante como de Tengen, Kenjaku inclinó ligeramente la cabeza, esquivó el golpe, agarró la muñeca de su agresor y lo tiró al suelo con un poderoso lanzamiento de hombro, seguido de una ola de maldiciones que lo alejaron. He sufrido demasiados ataques furtivos como para que me vuelvan a pillar desprevenido. El cuerpo del atacante rodó hasta detenerse junto a Tengen, y Yuki, magullado, se levantó con una sonrisa ensangrentada. ¡Mierda! Yuki Tsukumo, ¿todavía aguantas? Ya veo, se burló Kenjaku. Yuki era una amenaza, pero después de su último enfrentamiento, dudaba que aún tuviera la misma fuerza. Nada más que un retraso en sus ojos. Y sigues siendo el mayor cobarde que conozco. Escupió sangre y se limpió los labios. Tuve que despedir al chico porque te estaban dando una paliza. Simplemente tenía la mejor mano. Kenjaku se encogió de hombros, indiferente a la provocación. Y contra ti, demostraré que aún la tengo. Los ojos de Yuki se abrieron de par en par cuando lo vio mover las manos. Su cuerpo instantáneamente se puso en alerta máxima mientras juntó sus propias manos. No me hagas perder más tiempo. Kenjaku juntó los dedos y su energía maldita se expandió en todas direcciones. Yuki sonrió. La expansión de su dominio no se comparaba con la de Kenjaku, pero sin otra opción, dejó que su energía maldita se extendiera. No sabía qué le había pasado a Itadori, pero esperaba que no estuviera muerto. Así que, usando todo lo que tenía, tuvo que ganar tiempo. Minutos, segundos, milisegundos, tenía que aguantar lo que pudiera. Ella daría su propia vida si fuera necesario. Expansión del dominio y expansión del dominio. El pilar maldito se formó detrás de Kenjaku, pero la barrera de Yuki amenazó con tragarlo, las energías malditas de los dos dominios chocaron y explotaron en todas direcciones. Profusión de útero. Corazón de estrella sin fin. Sus voces resonaron en todo el campo de batalla y sus energías malditas chocaron para determinar cuál dominaría. Pero como era de esperar, solo pasaron unos segundos para que Yuki sintiera que su dominio era superado. El sudor goteaba de su frente mientras luchaba por mantener la barrera en alto. Mientras tanto, Kenjaku permaneció quieto, indiferente, apenas reaccionando al choque, simplemente esperando a que Yuki flaqueara para poder acabar con ella de una vez por todas. Esfuerzo inútil, pensó. Exclamación de cierre, pero justo cuando Yuki parecía a punto de derrumbarse, la sorpresa se apoderó de sus rostros cuando algo interrumpió su concentración. Una tercera presencia irrumpió en el choque, irradiando energía maldita de la cabeza a los pies. ¿Qué es esto? Se preguntó Kenjaku irritado. Ese bastardo de algas me dio más problemas de los esperado. Pero cuando esa voz familiar llegó a sus oídos, Yuki esbozó una sonrisa de dientes grandes, mientras que una vena apareció en la frente de Kenjaku. Pero oye, no me dejes fuera de la fiesta. Expansión del dominio. Y juntando las manos, un Itadori ensangrentado anunció su regreso. Su energía maldita se extendió mientras su propia barrera entraba en el choque. Territorio de caza. La colisión de tres dominios provocó un temblor de energía maldita, las barreras se volvieron erráticas cuando el pilar maldito de Kenjaku comenzó a tambalearse.
El usuario de la maldición apretó los dientes mientras luchaba por evitar el colapso, pero no importaba cuánto lo intentara, dominar dos dominios en una situación tan inestable resultó difícil incluso para él, especialmente cuando el objetivo de sus oponentes no era ganar el choque, sino dispersar su tótem. Maldita sea. Maldijo, dando un paso atrás y preparándose para su siguiente movimiento. Grieta. El choque cesó, las barreras se hicieron añicos y el pilar maldito se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Yuki, la más abrumada durante el choque, cayó de rodillas, jadeando. Pero a diferencia de ella, Kenjaku e Itadori se miraron fijamente durante varios segundos. El usuario de la maldición con una expresión sombría e Itadori con una sonrisa burlancia. Entonces, ¿cuál es tu plan? Preguntó Kenjaku con veneno. ¿Vamos a luchar hasta recuperar nuestras técnicas? En cuanto lo haga, expandiré mi dominio de nuevo, y esta vez, Yuki no podrá ayudarte. Bueno, pensándolo así, Itadori se rascó la barbilla con expresión pensativa mientras se quitaba la manga de la chaqueta. Kenjaku entrecerró los ojos ante esto, notando que el joven hechicero miraba el último tatuaje que le quedaba en el brazo. Oye, eres bastante conocedor en lo que respecta a Jujutsu, ¿verdad? Kenjaku estaba un poco confundido por la pregunta, pero no se molestó en disimularlo. Al fin y al cabo, cuanto más hablaban, más podía recuperarse. Podrías decir eso. Menos mal. Entonces sabes que las técnicas malditas se graban en el cerebro. Más precisamente, en la corteza prefrontal, ¿verdad? Kenjaku sintió una punzada de sospecha pero aún así asintió. Entonces, si lo destruyo y lo curo y mi técnica quedaría como nueva, ¿verdad? ¿Eh? Kenjaku parpadeó, confundido por la pregunta. Pero Itadori, al ver su reacción, simplemente sonrió de oreja a oreja, la energía maldita se concentró en su cerebro por un momento antes de que la sangre brotara de su nariz, todo su cuerpo envuelto en energía maldita mientras el último tatuaje en su antebrazo desaparecía. ¿Qué? Kenjaku retrocedió, intimidado al ver la mirada hostil de su hijo. ¿Tú, hiciste eso? Míralo tú mismo, declaró Itadori, juntando las manos mientras una energía maldita estallaba en todas direcciones. Expansión del dominio y territorio de caza. Comentario 24. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 129. Chapter 129. Perdón por la demora, estos capítulos debían salir el 31, pero bebí como si nunca fuera a ver la luz del día otra vez, tuve pérdida de memoria reciente y estoy con resaca desde entonces. Feliz año nuevo atrasado a todos. Estamos entrando en la recta final de la historia. Discord.gg weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con antelación, aquí está mi p@treon. 10 más capítulos. p@treon.com weblink del Jiu-Jitsu también puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la platier. Espero que disfrutes la lectura. Una jugada audaz, arriesgada y quizás incluso insensata. Basándose en la información de uno de los libros leídos por su clon, Itadori actuó basándose en una simple suposición. ¿Cómo iba a saber que, al destruir la parte de su cerebro que albergaba su técnica, su único milagro lo salvaría? Una pregunta bastante sencilla de responder. No lo sabía. En teoría, no debería haber funcionado, pero de alguna manera la técnica detectó su intención y desencadenó el milagro, prediciendo su arriesgado movimiento un segundo antes de que lo ejecutara. En otras palabras, estaba a solo un segundo de sufrir daño cerebral y o peor aún, de morir de una hemorragia cerebral. Por suerte, la suerte y quizás el destino estaba de su lado. Quería quejarse de su estado actual. Incluso vivo y con ventaja, el terrible dolor de cabeza no le servía de nada. Aunque la técnica de la maldición inversa se centraba en sanar la corteza prefrontal, el dolor persistía. No era como si no hubiera sufrido lesiones graves antes, pero esto se sentía diferente. Estaba literalmente dentro de su cabeza. Eso es realmente asombroso. Itadori apretó los dientes al oír la voz de su oponente, aquel cuyo solo nombre lo enfurecía. Su visión, ligeramente borrosa, se centró en el maldito, quien observaba los alrededores con interés. Así que así es tu dominio, dijo Kenjaku con curiosidad, con la mirada perdida al sentir el frío de la tormenta de nieve en la piel. Lo presiento. Mi producción de energía maldita parece haber disminuido considerablemente, una condición obligatoria del dominio. Interesante. Itadori controló su respiración, sacudiendo la cabeza mientras el sudor le corría por la frente. El intenso dolor disminuía poco a poco, pero aún lo suficiente como para dificultarle la concentración. ¿Pero entonces sí? Preguntó Kenjaku, volviéndose hacia su hijo con los brazos en alto. ¿Qué piensas hacer ahora?
Esa imprudencia que cometiste parece haberte costado muy cara. Y, por supuesto, el usuario de la maldición reconoció el esfuerzo del niño por soportar el dolor. Además, tu milagro pareció centrarse por completo en restaurar tu corteza, por lo que aún conservas las heridas de la pelea anterior. Itadori se llevó la mano a la frente, sus dedos tocaron la humedad y notó sangre en la punta. Ja, es cierto, ¿verdad? El joven hechicero sonrió y un suspiro escapó de sus labios mientras se giraba hacia Kenjaku con una mirada cansada. Por muy irritado que estuviera, no podía negar su situación. Kenjaku estaba en su dominio, pero eso no facilitaba la pelea. Su ventaja, aunque real, era escasa dadas sus lesiones acumuladas. ¿Y qué? Escupiendo las palabras, Itadori dejó todo a un lado. Sus heridas, el maldito dolor de cabeza, el hecho de que Kenjaku nunca sería un rival fácil. ¿A quién le importa? ¿Qué más da? Kenjaku levantó una ceja, preguntándose por un momento si su hijo había perdido la cabeza, especialmente cuando notó una sonrisa dentada en el rostro del niño. Lo único que importa aquí, una energía maldita titiló alrededor del cuerpo del hechicero, extendiéndose como llamas feroces que lo envolvieron. Es si puedo matarte o no. El usuario maldito se tensó, apretó el puño mientras adoptaba una postura defensiva. Di lo que quieras, pero en los próximos segundos, el único que estará en desventaja total aquí, bam. 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 El suelo tembló rápidamente y los ojos de Kenjaku se abrieron cuando se giró para ver los ojos brillantes de una enorme bestia que cargaba contra él. ¿Eres tú? Kenjaku saltó para evitar ser devorado por unos colmillos que le habrían destrozado el cuerpo. Sus ojos siguieron al enorme lobo blanco que pasaba y se detuvo bruscamente en la nieve, con las garras clavadas. ¡Mierda! Pero mientras estaba en el aire, incapaz de controlar su caída, el terror llenó sus ojos cuando vio un puño corriendo hacia él, justo a tiempo para que pudiera defenderse. Auge. No fue suficiente. Su cuerpo salió disparado como una bala de cañón, y su espalda se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que la tierra se desgarró. Kenjaku escupió sangre, bajó la vista y vio que ambos antebrazos estaban partidos en dos, su energía maldita invertida ya estaba trabajando para repararlos. ¡Qué bueno! Desafortunadamente para él, Itadori no dio señales de dejarlo descansar. Un corte le cortó el brazo izquierdo, rozando su torso mientras el ataque se calentaba intensamente. Kenjaku apretó los dientes, retrocediendo lo mejor que pudo, los impulsos ayudaron a su recuperación. Tratando de escapar, pero tan pronto como su brazo cortado se curó hasta la muñeca, los ojos de Kenjaku se abrieron cuando la voz de Itadori sonó en su oído, haciéndole darse cuenta de que el niño lo estaba siguiendo con una mirada, antes de que una mano golpeara su rostro con fuerza. Y deteniéndose por completo, como si el tiempo se hubiera congelado, Kenjaku observó con horror cómo Itadori estaba frente a él con una amplia sonrisa. Increíble. ¿Cuánto y? El puño de Itadori brillaba con energía maldita, su cuerpo se enroscaba mientras preparaba su golpe, un ataque que normalmente sería fácil, pero que ahora, con su dolor de cabeza, requería concentración extra. Este niño ya domina las técnicas malditas. Destello negro. Auge. El marco se hizo añicos bajo el brutal impacto, el puño del joven hechicero se dirigió hacia el estómago de Kenjaku, haciéndolo rodar como una bola de bolos hasta que se estrelló contra varios árboles. Uf. El usuario de la maldición luchaba por respirar, vomitando sangre mientras la energía maldita luchaba por sanar sus heridas. No me está dando tiempo para recuperarme pensó, mientras su mano cortada sanaba por completo y la usaba para levantarse. No era tan agresivo y la urgencia lo está llevando a darlo todo, al parecer. La atención de Kenjaku se desvió hacia adelante al sentir temblores bajo sus pies. Su mirada se fijó en el enorme lobo que se dirigía hacia él. Desafortunadamente para él y el lobo abrió sus enormes mandíbulas, mostrando los colmillos, listo para otro mordisco. No voy a ser solo un objetivo. Auge. Mientras se acercaba, amarró y gritó de dolor cuando una ola de energía maldita golpeó el costado de su cabeza con tanta fuerza que lo hizo volar. Itadori, que había estado cargando, se detuvo un momento, chasqueando la lengua con irritación. Se recupera más rápido que otros pero eso no detuvo su ataque. En ese momento, tras haber desatado un destello negro, no podía darse el lujo de retroceder. Su mejor oportunidad era seguir adelante hasta asestar otro golpe devastador. Puede que Kenjaku sea fuerte, pero no sobreviviría a dos destellos negros tan poderosos. Con una sonrisa feroz, se dirigió hacia Kenjaku, que no estaba lejos.
Definitivamente no está curado internamente, así que tendrá que elegir. Kenjaku detectó el acercamiento e inmediatamente envió una ola de energía maldita, pero Itadori la esquivó fácilmente. Defenderse mientras se cura, o atacar con la técnica maldita, ¿cuál será? A pocos metros de distancia, el rostro de Kenjaku se endureció. Pisó el suelo con fuerza, invocando un pilar maldito ante él. La peor elección auge. El puño de Itadori explotó a través de las maldiciones, cerrando la brecha antes de que Kenjaku pudiera retirarse lo suficiente. ¡Bam! Un puñetazo sacudió el rostro del usuario de la maldición. Invocó una barrera que lo protegió de la desfiguración, pero aún así lo envió ardiendo hacia atrás. Pero Kenjaku no cedió. Con un gesto de la mano, desató una oleada de maldiciones contra Itadori. Preparado, el chico desapareció al instante. El chasquido del movimiento, similar a un marco, resonó al reaparecer cerca. Al verlo, Kenjaku preparó otro ataque, pero se atragantó cuando su cuerpo se congeló, sus ojos se abrieron por la confusión mientras buscaba un par de ojos enormes frente a él. ¿Parálisis? ¿Cuándo? Se preguntó, pero no tuvo tiempo de pensar cuando el hechicero reapareció, con el puño brillando con energía maldita, y golpeó el rostro de Kenjaku con tanta fuerza que juró que escuchó la barrera del sonido romperse. Destello negro. Auge. Relámpagos negros estallaron en todas direcciones, y los ojos de Itadori brillaron mientras el aire caliente salía de su boca. Lágrimas de sangre brotaban de sus ojos, que habían sobrevivido ilesos. La técnica del destello negro era devastadoramente efectiva, pero extremadamente exigente, especialmente contra oponentes fuertes. Incluso mantenerla durante 5 segundos podía abrumar la vista. Un arma de doble filo, sin duda. No debería ser capaz de mantener su energía maldita invertida después de eso. Itadori caminó hacia donde Kenjaku había sido enviado a volar. Mientras lo hacía, un gruñido de Amarok llamó su atención, el enorme lobo aplastó y mordió las maldiciones que lo atacaban anteriormente. Paciencia, chico. No te llenes antes del plato principal, dijo con una breve carcajada, volviendo al lado de Itadori. Kenjaku podía ser fuerte, un hechicero de primera, pero era evidente que, comparado con Itadori, carecía de herramientas. En un combate cuerpo a cuerpo, Itadori era el peor oponente posible, sobre todo para Kenjaku, quien luchaba a media y larga distancia. Itadori lo obligó a jugar su carta y dominó de principio a fin. Ni siquiera sus heridas previas pudieron frenar su impulso. En esta batalla, Yuji Itadori fue indudablemente el vencedor. Itadori se congeló al ver una ola de energía maldita estallar hacia él. Sus ojos se abrieron de par en par al formarse grietas en su barrera. Conmocionado y confundido, se giró hacia la fuente. Un Kenjaku ensangrentado, con las manos juntas en un gesto, y la energía maldita brotando de su cuerpo. Expansión del dominio y los ojos de Itadori se abrieron y su propia barrera se rompió para dar paso a la de Kenjaku. Incluso herido, el dominio de Kenjaku era mucho mayor que el de Itadori. Su barrera no resistió la técnica invasora y se desintegró al instante. Un cambio total, una carta de triunfo que Itadori no esperaba, especialmente después de que Kenjaku ya se había expandido 2 veces. Él utilizó un voto vinculante, ¿no? No tuvo que esperar mucho para recibir la confirmación. Al cerrarse la barrera, Itadori se encontró en la oscuridad, iluminado únicamente por un enorme pilar maldito. Inestable, con fragmentos faltantes de energía maldita y sangre goteando por todas partes. Desesperado, Kenjaku usó un voto vinculante para expandir su dominio una vez más, sacrificando la capacidad de tener una barrera abierta para cambiar el rumbo. Una jugada astuta pero desesperada. Kenjaku lo admitiría. Pero después de tantos años de planificación, era imposible que un hechicero con menos de 1 año de experiencia lo venciera. No había llegado tan lejos solo para que eso sucediera. Él se negó con todas sus fuerzas. Con este tipo de limitación y si se convirtiera en un problema, siempre podría cambiar de cuerpo y dejar atrás los antiguos votos vinculantes. No importan los medios, siempre y cuando obtenga resultados al final y ... La energía maldita del dominio oprimía con fuerza. Itadori la sentía en sus hombros. No necesitaba pruebas de primera mano para saber que un solo golpe garantizado lo pondría en serios problemas. En ese momento estaba completamente desfavorecido. Maldición. Apretó los puños, maldiciendo a su mentor en su mente. Maldita sea, Gojo debería haberme enseñado técnicas antidominio. Estaba frustrado, pero no podía culpar del todo a su sensei.
Se había centrado tanto en su propia técnica de dominio que olvidó estudiar por su cuenta, aunque las técnicas simples de contradominio no eran fáciles de aprender como todo le había enseñado y dichos métodos antidominio no eran lo suficientemente conocidos como para aparecer en los libros. Entonces, ¿qué significaba todo esto? Básicamente ya estaba cocinado. Kenjaku suspiró, tomándose un momento para curar completamente sus heridas, sabiendo que dentro de su dominio, Itadori no podía hacer nada más. Si hubiera sabido contrarrestar golpes seguros, ya lo habría hecho. Así que Kenjaku no se apresuraba a terminar esto. Además, Yuki seguía fuera. Mejor recuperarse por completo primero. Entonces si no terminó como esperabas, ¿verdad? La voz de Kenjaku resonó por el dominio. Itadori seguía allí, con los ojos sombríos mientras le devolvía la mirada. Míralo por el lado bueno. Lo diste todo, maldita sea, quizás el oponente más duro que he tenido en milenios, incluso más que los últimos usuarios de 6 ojos. Kenjaku le apretó el hombro, aliviado al ver que sus músculos se recuperaban. Estuviste impresionante, hijo mío, pero viví en una época de choque de poderes que solo puedes imaginar. Tras la invocación final, Kenjaku dejó escapar un suspiro de alivio mientras se limpiaba la sangre de los labios. Es una pena que tenga que hacerle esto también a Sukuna, me encantaría que presenciara esta nueva era. El silencio reinó, la tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Kenjaku no reaccionó al silencio de Itadori y, encogiéndose de hombros, se preparó para terminar la pelea. Si así quería su hijo, sin una última palabra, que así fuera. Se aseguraría de que su cuerpo permaneciera intacto para un futuro intercambio. Kenjaku hizo una pausa cuando el niño habló de repente, su curiosidad se despertó. Estoy jodido de todos modos, una energía maldita envolvió el cuerpo de Itadori y el calor aumentó hasta que Kenjaku levantó la mano para protegerse los ojos. Así que al menos te llevaré conmigo, idiota. Los ojos de Kenjaku se abrieron ante esas palabras, la tensión se grabó en su rostro mientras levantaba la mano, a punto de lanzar una ola de maldiciones al joven hechicero. Pero mientras las maldiciones brotaban del pilar, un intenso resplandor parpadeó cuando Itadori unió sus manos y las contrarrestó, incinerando la ola al instante. El fuego ardió alrededor de sus manos, moldeándose en cuerdas que manipulaba con cuidado, cambiando gradualmente de un naranja carmesí a un azul profundo. F6 y 9 mayor U séptimo 1 y 8. Kenjaku, luchando por mantener los ojos abiertos, apretó los dientes mientras, incluso con un escudo de energía maldita, su carne comenzaba a cocerse, incapaz de resistir su energía maldita inversa. Con una temperatura más caliente que la del sol, ni siquiera la resistencia extrema al calor de Itadori pudo soportarlo. Sus dedos se quemaron y el resto de su piel se quemó lentamente. Aún así, en medio de la agonía y el peligro de desintegración, mostró una sonrisa salvaje mientras se enfrentaba a Kenjaku, quien, por primera vez, reveló un miedo genuino. Sobrevive a esto, hijo de puta. Kenjaku intentó abrir su barrera para escapar, pero cuando Itadori empujó la esfera hacia adelante, ya era demasiado tarde. Los dos estaban atrapados. Y auge. Comentario 5 Comentario. Votar 2 restantes capítulo 130. Chapter 130. La muerte era un concepto aterrador. Muchos habían perdido el sueño pensando que un día, simplemente cerrarían los ojos para siempre. El amor a la propia vida era a menudo la causa de tal miedo, pero en otros casos, el miedo a desaparecer de este mundo, dejando atrás a personas importantes, era lo que lo alimentaba. El miedo a morir sin decir adiós, a fallarle a alguien a quien prometieron proteger o con quien estar para siempre. Algunos dirían que el miedo era incluso peor que la muerte misma. Muchos temblarían, caerían de rodillas y suplicarían si eso significara evitar semejante destino. Pero algunos simplemente no le tenían miedo en absoluto, ya sea porque no tenían nada que los atara al mundo de los vivos o porque estaban en paz consigo mismos. ¿Y Yuji? Yuji era una de esas personas. Alguien que no estaba tan en paz consigo mismo como deseaba, pero que todavía estaba satisfecho con sus decisiones. La muerte no le asustaba, ni antes ni después de encontrar una nueva vida. Había amado cuando pudo, reído incontables veces, se había conmovido, llorado, luchado, ¿qué más podía pedir? Sí, se arrepintió de cosas, en ambas vidas. Pero no lo suficiente como para angustiarlo. Había protegido a quienes necesitaban protección, había luchado por lo que creía y había dado su vida por ello. Él había cumplido su parte. Él, estaba bastante en paz consigo mismo. ¿Aún te mientes a ti mismo?
Interrogación de cierre. Los ojos de Itadori se abrieron y la confusión se apoderó de su rostro cuando su visión se encontró con las llamas parpadeantes de una fogata que ardía frente a él. ¿Qué? Miró a su alrededor, cada vez más confundido al ver lo que parecía un pequeño campamento, con tiendas de campaña alrededor de la fogata. ¿Dónde estoy? No creo que sea una pregunta muy importante en este momento. Itadori entrecerró los ojos cuando la misma voz que lo había despertado habló desde su lado, su mirada fija en la fuente. No hace falta decir que quedó atónito por lo que vio. ¿Qué? ¿Sorprendido? Sentado sobre un tronco caído cerca del fuego, un hombre a juzgar por su voz masculina miraba a Yuji con una leve sonrisa. Su cabello, tan dorado que desprendía un tenue brillo en la noche, flotaba como sumergido en el agua. Sus ojos, azules como el cielo, casi hipnóticos, miraban al joven hechicero con diversión. Incluso con ropa de camping sencilla, un aura divina irradiaba a su alrededor. Itadori no necesitó una segunda mirada para saber que este hombre era todo menos común. Sí, me pasa a menudo lo mismo, rió el hombre, sosteniendo una taza humeante de chocolate caliente en la mano. Itadori entrecerró los ojos. Su asombro inicial dio paso al instante a la sospecha. Se volvió cauteloso. Sin saber dónde estaba, quién era ese hombre ni qué estaba pasando, se dio cuenta de que se encontraba en una situación complicada, sobre todo porque la figura desconocida no parecía débil. Si las cosas se intensificaran y llegaran a una pelea, sin información de inteligencia, Itadori podría muy bien estar en gran desventaja. No te preocupes. Aquí no te pasará nada malo. Los ojos de Itadori se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Cómo? Niño, sé que estás confundido y ansioso, pero piénsalo un poco. No querrás perder el tiempo haciendo preguntas cuyas respuestas ya conoces. Yuji apretó los labios. Sus ojos, antes llenos de sorpresa y cautela, ahora estaban dominados por la curiosidad mientras observaba al extraño. ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿Se conocían? Itadori no recordaba haber conocido a este hombre, lo cual era revelador. Jamás olvidaría a alguien con una apariencia tan peculiar. Pero, aún así, había algo. Como una sensación persistente en el fondo de su mente que le decía que sí sabía la respuesta. Que simplemente tenía que insistir, pensar un poco más profundamente. Oh, ya te estás acercando. Ignoró las palabras, dejando que su mente divagara. Por alguna razón, le resultaba más fácil organizar sus pensamientos en ese lugar, pero no lo cuestionó. Supuso que no era una prioridad en ese momento. El hombre lo observaba todo como si estuviera viendo una película, bebiendo de vez en cuando su chocolate caliente. Afortunadamente, no tardó mucho para que Itadori finalmente llegara a una respuesta. Sus ojos se abrieron de par en par y se concentraron en el hombre, ahora cómodamente sentado en una silla plegable. Después de pensarlo bien, no encuentro otra explicación que esa. El hombre levantó una ceja y luego sonrió suavemente al ver la mirada de reconocimiento en los ojos del joven hechicero. Tú fuiste quien me trajo aquí, a este mundo. El hombre no, el dios asintió con satisfacción, chasqueando los dedos y señalando a Itadori. Correcto, chico. Siéntete orgulloso. Eres uno de los más rápidos en llegar a esa conclusión. Itadori parpadeó. Sintió que debería estar más sorprendido de encontrarse cara a cara con quien lo trajo al mundo de los hechiceros, pero después de todo, no reaccionó mucho. Ya creía que un ser poderoso estaba detrás de todo. Esto solo lo confirmó. De hecho, el último comentario del dios lo sorprendió aún más y despertó mucha curiosidad. ¿Uno de? El dios asintió con una sonrisa. Vamos a tener una pequeña charla, chico. Yuki nunca había visto algo igual. No era que no hubiera presenciado técnicas absurdamente poderosas antes, pero a este nivel. Una explosión con semejante poder destructivo, nunca había visto nada ni remotamente parecido. Yuki, saliendo de un portal que se hizo añicos detrás de ella, miró a su alrededor en estado de shock. Lo que una vez fue parte de la tumba estelar ahora no era más que un cráter enorme, que aún irradiaba tanto calor que no se sentía segura al acercarse a él. Si Tengen no hubiera actuado con la suficiente rapidez, probablemente se habría convertido en polvo. Y si Tengen no hubiera mantenido la barrera vacía en pie, es posible que toda la ciudad se haya convertido en parte del cráter. ¿Qué fue eso? Un ataque final y desesperado. Respondiendo a su pregunta, Yuki se giró y vio a Tengen apareciendo a su lado. El dominio de Itadori fue superado por el de Kenjaku. Presintiendo su derrota, utilizó un ataque completamente absurdo, pero suicida.
Tengen se cruzó de brazos, apretando los labios al observar la destrucción causada por un poder tan inmenso. Yukis mordió el labio. Quería acercarse, pero el calor seguía siendo demasiado intenso. Incluso con un manto de energía maldita protegiéndola, no era suficiente para soportarlo por completo. ¿Hay alguna posibilidad de que sobreviviera a eso? Tengen no respondió de inmediato, con la mirada fija en un punto del cráter antes de volver a la mujer. ¿Kenjaku? No, su cuerpo estaba completamente desintegrado. En cuanto a Itadori, una vez más, su mirada regresó al mismo punto del cráter, donde yacía el cuerpo prácticamente carbonizado del joven hechicero, con uno aún elevándose de su piel quemada. Eso dependerá enteramente de él. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.